Derecho constitucional Leonel Ferrer, ustedes tienen una visión de México desde el punto de vista constitucional debe muy delicada porque pareciera que el Estado está por estallar, ¿no? Un antiestado que maneja la política y la economía. Sí, hay, no solamente es una visión desde el punto de vista estricto del derecho constitucional con relación a la organización del Estado, sino también con relación a derechos humanos, que es importante. Que es muy importante. Que esa es una rama ahorita, el derecho constitucional de los derechos humanos. México, con lo que está ocurriendo, es terrible, ¿no? Lo que está sufriendo la población. Vemos que el crimen organizado ha penetrado la estructura del Estado mexicano. Y pudiéramos decir que ahorita México... hay algunos que lo califican de un Estado fallido, porque es un Estado impotente frente a lo que está ocurriendo. Bueno, lo de Iguala es terrible. El jefe del cartel era el alcalde de Iguala conjuntamente con la esposa. O sea, hay ahí la mezcla de lo que es narcotráfico con terrorismo, claro, con delincuencia organizada y con cordón del Estado. Y las bandas del sicariato en la policía municipal de Iguala, nada más y nada menos. Entonces, ahí no hay una debilidad del Estado nacional. Gravísimo, gravísimo, que ha sido impotente para poder contener esta situación. Se pensaba que con Peña Nieto cientos se podía de lograr mexicanos algo, sin pero distinción. no ha ocurrido. Precisamente estamos viendo imágenes de México, de las grandes manifestaciones que hay repudiando los mexicanos, la actitud incluso del gobierno en esta situación. Ahí lo que le queda a las víctimas es ejercer acciones para reclamar responsabilidad patrimonial del Estado. Si efectivamente esos 43 muchachos están muertos, no le queda otro... Ahí hay un cartel que dice, vivos se los llevaron. Vivos los queremos, sí, es la consigna que tienen. Pero tarde o temprano, si realmente ocurrió lo peor, los familiares tendrán que solicitar responsabilidad patrimonial del Estado y hacer acciones tanto en los tribunales mexicanos como pueden hacerlo en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Social, ¿no? No solamente manejo del Estado, sino de pobreza, porque el narcotráfico encuentra cultivo fácil. Gravísimo. En México hay es abismal las brechas sociales que existen, la profunda pobreza que hay allí y que origina situaciones de crisis como por ejemplo la que vimos hace poco en Estados Unidos, que no solamente salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, sino también mexicanos, niños incluso, éxodo, se montan en la llamada Bestia Negra, que es un tren donde pasan todo tipo de penuria, atraviesa el desierto para llegar a los Estados Unidos a hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de salir de ese infierno que viven de hambre y miseria. ¿Qué puede contribuir en este caso los países de América Latina que tienen amenaza de la violencia y del terrorismo, la comunidad latinoamericana y la propia Organización de Estados Americanos? Yo estoy profundamente convencido que primero la educación, Julio. Primero la educación es importante. Y en segundo lugar, incentivar el aparato productivo. Es importantísimo hacer inversiones nacionales y extranjeras en estos estados, crear fuentes de empleo donde la gente sienta que puede satisfacer sus necesidades y no se vaya a buscar la vida en otro lugar. Ahora América Latina está buscando su propia identidad, se acaba de crearse UNASUR, se crea la Comunidad Económica de Estados de América Latina y el Caribe. ¿Cómo poder formar y ayudar a esos estados con esos problemas como México? Sí, nuestro proceso de integración latinoamericano es incipiente. Nosotros todavía estamos ensayando, no estamos tan avanzados como los europeos. Nos puede servir lo que ha ocurrido en Europa como un modelo, pero estamos ensayando. Tenemos el Mercosur por un lado, tenemos el de las alianzas que hay, el ALBA, las alianzas que hay del Pacífico, a eso iba por el otro, pero sin embargo son incipientes, todavía hay muchas rémoras, todavía hay muchas brechas que superar para poder perfeccionar esto y poder contribuir de manera de atenuar los desequilibrios que existen entre los distintos estados. Ahora, como constitucionalista, tú sí ves que hay una arquitectura constitucional moderna, porque las constituciones son excelentes, sí, sí, pero no responden a una realidad social. Sí, bueno, la nuestra perfecta, el artículo 153 nuestro constitucional permite esta integración, y es más, la mantiene como un principio constitucional en materia de política exterior, la integración hemisférica y Latinoamérica. Y la de Ecuador lo sigue, que lo tiene, la de Bolivia también, sí, sí. Entonces, a eso se va, pues. O sea, hay un contenido constitucional de integración que es un mandato para los pueblos en esa integración. Y hay la disposición política, que es lo más importante. Puede estar en la norma, pero si no hay disposición política, es letra muerta. Una de las cosas más importantes que acaban de ocurrir ahora en la PEC, que es la reunión de países del Pacífico y del Asia, es llegar a acuerdos de Estados Unidos y China
en el tema ambiental, el calentamiento global, luchar contra el tema ecológico, sobre todo. Las constituciones latinoamericanas tienen un mandato ecológico también, Sí, ¿no? sí, tienen mucho, entre ellos la nuestra. Tienen un capítulo todo referido a los derechos medioambientales, que son los llamados hoy en día derechos de tercera generación. Se han y que nos corresponde a todos. constitucionalizado y se han internacionalizado. Sí, se han internacionalizado. Hoy en día el derecho ambiental es uno de los derechos más internacionales que hay. ¿Hay tribunales que puedan hacer aplicar esas normas? La responsabilidad por los daños que pueden ocurrir, sí, se le puede exigir a los estados responsabilidad, por supuesto que sí, porque hay tratados internacionales. ¿Por qué tercera generación explica esto de primera? Sí, bueno, segunda porque y es que tercera? los derechos están clasificados según la relación que tienen con los valores. Los derechos de primera generación son los denominados derechos negativos, que están asociados al valor de la libertad, que son aquellos en los cuales se solicita una abstención por parte del Estado. Los derechos positivos son los derechos que están asociados al valor de la igualdad y se pide más bien Segunda al Estado generación. que intervenga, segunda que intervenga, que los procure, como los derechos culturales, Salud, los económicos, educación, vivienda. salud, educación. En cambio los otros tienen que ver con propiedad privada, tienen que ver con la libertad, la El primero, participación, político. los de primero. Y esa tercera generación que se habla son de derechos de la paz, del ambiente. de la paz mundial, los derechos medioambientales son considerados derechos de tercera generación, están vinculados al valor de la solidaridad. Alguien decía que la famosa trilogía de valores de la Revolución Francesa pareciera Sí, cómo que se no, desarrolla, cómo no. que es la fraternidad, la igualdad, la fraternidad y Sí, la libertad. fraternidad hoy en día es la solidaridad, lo que Esa- es denominamos tercera hoy en día generación. solidaridad, que La son la libertad, tercera como decían generación. ellos, la libertad. Eso es primera correcto. hacia Galité, segunda, sí. y fraternidad, que es hacia donde el mundo tiene que ir eso es ahora, ¿no? correcto. Y ahí viene el mandato internacional de los estados, ¿no? Ahí viene el mandato internacional de los estados, se inspiraron en ello para poder establecer los marcos de convivencia dentro de las relaciones internacionales en el derecho internacional. Quiero tocar de nuevo contigo la parte del Medio Oriente, porque también ahí hay una fractura constitucional. Por ejemplo, el caso mismo de Israel y Palestina, el problema de cómo configurar esos estados. Israel no tiene constitución, pero es un estado constituido moderno. Palestina necesita ser un estado. Hace poco, por cierto, llegaron un grupo de palestinos a Venezuela, hubo muchísima propaganda. ¿Cómo Venezuela poder participar en la paz, gestionando todas estas cosas en sentido positivo? Sí, bueno, acabamos de recibir ahorita 100 jóvenes que van a estudiar medicina, ¿no? Que vienen de la Franja de Gaza, si mal no recuerdo. Palestina lo que le hace falta para constituirse como un Estado como tal, porque hasta tiene un puesto en la Organización de Naciones Unidas, no es el territorio, no tiene control del territorio. Las tres condiciones existenciales de un Estado son pueblo, territorio y gobierno. Sería el único caso hoy en la comunidad mundial donde hay un Estado que lo reconoce Naciones Unidas, incluso tiene relaciones diplomáticas. Tenemos una embajadora de Palestina en Caracas, pero no tiene control territorial. No tiene un territorio, no tiene una ficción control jurídica, sobre el territorio. Es una ficción realmente, además violatorio de la Convención de los Derechos de los Estados, la Convención de Montevideo, que establece cuáles son las condiciones que tiene que tener. Él tiene el reconocimiento internacional, tiene el gobierno, porque está la autoridad palestina, y tiene la población, pero no tiene territorio. Precisamente tenemos una nota sobre esto, que es de la nota del día, en el Medio Oriente y todo el problema que ocurre en esa región. Gracias al avance de las milicias kurdas en Kobani, al menos una de las principales vías de abastecimiento del Estado Islámico se encuentra cortada. En el interior de la ciudad, los enfrentamientos se mantienen. Alrededor de 16 insurgentes y un incalculable número de kurdos han perdido la vida durante los choques registrados en las últimas horas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que el jeque yihadista Ahmad Kasab al-Musalama fue ultimado en medio de los disturbios que atraviesa el sur del país. A 50 días del inicio de la ofensiva internacional contra los rebeldes, alrededor de 865 personas han muerto solo en Siria. Entre ellas se cuentan al menos 50 civiles. Elini Dipkayaso, Globovisión. Precisamente en la nota tenemos un punto nuevo en ese derecho constitucional del Medio Oriente, que es que los kurdos, que son casi 40 millones, reclaman un Estado y están separados en varios estados o dentro de estados que hoy tienen sus fronteras. Sí, bueno, el caso de los kurdos es un caso de nacionalismo periférico. Los kurdos han estado integrados a Irak y en una parte de Turquía y ellos solicitan su propia identidad con la constitución de su propio Estado, lo cual obviamente le han impedido tanto el Estado iraquí, y sobre todo en los tiempos de Saddam Hussein, que fueron tan reprimidos, como el Estado kurdo, que también mantiene una represión importantísima sobre ellos. Pero no se podemos hablar propiamente de derecho constitucional, sino el derecho que ellos tendrían
por las diferencias culturales y lingüísticas que tienen, a establecer su propia autodeterminación como pueblo y Pero ya cuando constituir un vengan a Estado. constituir, es que fueron un Estado por allá por el 36, 37, muy precario, pero quieren tener su Estado porque tienen, como tú dices, condiciones de territorio, de población y de gobierno. Lo único es que los Estados también sería una separación, ahí sí es verdad, ¿no? Sí, sí, claro, estarían Con Irán, fracturando a Irán, a Irak, Turquía, sobre todo. Irán, Irak y Turquía y Siria sí. están repartidos. Y este fenómeno del califato que habla de borrar el constitucionalismo de un Estado con un territorio, Sí, una bueno. población, gobierno, y que sea más bien lo religioso lo que una. Sí, porque para ellos solamente hay una ley que es el Corán. Entonces, aplicando la Sharia, el Corán sería la única ley que deberíamos cumplir todas las personas. Y, ¿Amenaza a la humanidad esto? por supuesto, por supuesto. Eso es intolerancia. Y la intolerancia amenaza a la humanidad en cualquier... Además rompe con toda la historia constitucional de Occidente, ¿no? Con todo, con todo. Y con la historia política de la sociedad moderna. Por supuesto, y los parámetros de convivencia civilizada. Ahora, ustedes como profesores de Derecho Constitucional, aunque lo constitucional es un derecho muy nacional, propio del país, hoy con la internacionalización tienen que tomar todos estos factores de manera de meter el derecho constitucional en esa área internacional, ¿no? Sí, cómo no, claro, claro. Además, el derecho constitucional es un derecho político y en ese sentido tiene muchísima proximidad con el derecho internacional, porque es la línea divisoria, el borderline, utilizando un anglicismo, entre el derecho constitucional y las ciencias políticas es muy tenue. Es derecho político. De hecho, los europeos votaron una constitución que se llamaba Constitución para toda Europa, Sí, que iba a ser más allá de las constituciones nacionales. Sí, sí, bueno, no lograron aprobarla porque han habido ahí observaciones, ¿no? Aunque el Pe- tratado de Lisboa, Maastricht. Y el de Maastricht Lisboa. y el de Lisboa ya le da una especie de contenido constitucional Sí. paneuropeo, o sea, Sí, 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 supranacional. desde el punto de vista material. Pero bueno, no tiene una constitución formal porque también ha prevalecido lo que tiene que ver con todavía el celo que tienen de niveles de autonomía cada uno de los estados que forman la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es agradable conversar con Leonel Alfonso placer. Ferrer, abogado constitucional.